Bienvenidos a TV UNAM, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura y hoy vamos a hablar de un tema fundamental, el trabajo del hogar visto desde el arte y el arte como mira el trabajo del hogar. Y tengo dos invitados que me encanta tener aquí, bienvenidísimos, Ignacio Vázquez Parabano, museógrafo y curador de una exposición que ahora nos vas a contar, muy interesante y bienvenidísimo aquí Ignacio. Y Marcelina Bautista, directora fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, pero también una mujer polémica, una mujer que ha estado en la lucha, con muchos logros y con luchas pendientes también. Es un honorazo que estés aquí con nosotros, Marcelina. Quisiera empezar en un tema desde el arte. Hace recientemente que tuvimos un boom con la película de Roma, esta película de Alfonso Cuarón, en la que Yalitza Aparicio actúa el lugar de una trabajadora y que ha puesto en el tema del arte y en general nos ha traído la reflexión jurídica, social, antropológica de qué es esto del trabajo del hogar. ¿Cuál es tu lucha y qué relación le ves a esta, de qué manera una película como esta de Alfonso Cuarón visibiliza o no un problema que para ti ha sido visible siempre? Sí, creo que fue un momento importantísimo en el activismo de nosotras, ¿no? Las trabajadoras del hogar que por muchísimos años hemos luchado por reivindicar los derechos laborales. Y uno era visibilizar el tema en la agenda pública, sin embargo fue muy lento y siempre digo que lo que duramos como casi 18 años en esta lucha, Roma lo logró en menos de 2-3 meses. Sí. Como que todo el mundo viera el tema, que era importante en su vida y en el entorno, y que también todo el mundo, la verdad que fue muchísima gente que escribió y que lo tenía interiorizado, y Roma les hizo escribir algo que sabían, algo que vivían y algo que se podía hacer. Entonces para nosotras fue eso muy relevante. Entonces Roma pues nos dio muchísimo, el cual también muchas trabajadoras del hogar nos identificamos por muchas cosas cotidianas que pasaron en nuestras vidas como trabajadora del hogar, pero que también sigue sucediendo en la vida de muchas trabajadoras del hogar. Ya. Ignacio, después volveremos al tema de la investigación que ustedes hicieron preparando para esta exposición tan importante que se llama Hogar Justo Hogar en el Museo de Memoria y Tolerancia, que luego itineró a otros lugares. Pero primero quiero centrarme, Igna, Marcelina, en la problemática. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo definirías el problema jurídico y de la vida cotidiana de las trabajadoras del hogar? Marcelina, ¿en dónde empieza tu lucha? Bueno, por un lado hay una problemática de desvalorización social y económico del trabajo del hogar. Ello repercute en la contratación de una trabajadora que haga ese trabajo que muchas personas no lo pueden hacer, pero al hacer ese trabajo se desvaloriza más porque se piensa que nosotras no estudiamos para cobrar lo que uno quiere cobrar para realizar este trabajo. Las mismas mujeres también cuestionan por qué nosotras tenemos que tener derechos sin haber estudiado, sin que este trabajo pues no vale nada, porque muchas veces el trabajo de las mujeres pues está más desvalorizado. Entonces eso por un lado, la cuestión cultural también, que ha hecho que tanto empleadoras como trabajadoras del hogar se miren así como, por un lado que nos digan pues son casi de la familia, y por el otro lado lo entendamos así, sí, la señora es muy buena, ¿por qué le vamos a exigir? Y entonces cuando una trabajadora está consciente y empieza a exigir, pues es la mala agradecida, es la mala vista, y mejor hay que despedirla porque ya está cuestionando cosas, y aquí se le ha tratado muy bien dándole la comida que ya no usamos, la ropa que ya no usamos o cosas así. Entonces hay mucha confusión en eso, porque y por el otro lado pues hay el marco legal no ha
respaldado a las trabajadoras del hogar. Visto. Entonces, aunque somos mencionadas en la Constitución de que también tengamos un trabajo digno, en la Ley Federal del Trabajo hay una discriminación a las trabajadoras del hogar al separarlas de los mismos derechos que tiene cualquier persona trabajadora. En un capítulo 13, que es el capítulo de la Ley Federal del Trabajo, en un apartado especial. Entonces, en 13 artículos, entre comillas, habla de los derechos y obligaciones de nuestros patrones y de nosotras. Sin embargo, hay una ambigüedad de que no dice claramente de qué manera seremos incorporadas al Seguro Social. O sea, no dice nada de seguridad social, vacaciones, aguinaldo, día de descanso. Entonces, nuestra lucha se concentró en la norma general del trabajo. Por eso exigimos los mismos derechos que cualquier persona trabajadora del hogar, y por ello también es importantísimo todos estos avances que se dieron en un marco de discriminación legal hacia las trabajadoras del hogar. Entonces, déjame en esta palabra, pararme en esta palabra que has dicho, que es el de la discriminación. Ignacio, ustedes nuestro querido Flavio Florencio, a quien le mandamos un enorme abrazo, y tú hicieron un trabajo muy interesante que se llamaba Hogar Justo Hogar, y dentro de ese marco hicieron este maravilloso trabajo que se llama Como de la Familia. Cuéntanos un poquito de dónde partieron y qué encontraron en la investigación, y luego qué pasó en la recepción de esta exposición. Pues bueno, esto fue una exposición que se hizo en el Museo de Memoria y Tolerancia. Fue todo un reto. Ahí en Memoria y Tolerancia tratamos de trabajar temas de memoria, pero lo que llamamos memoria del presente, o sea, tratar temas que están en la agenda actual, temas no solamente que pasaron en los 70, los 80, sino temas que están pasando urgentes en México. Y tratamos de hacerlo de una manera museográfica y atrayente para que estos temas entren en discusión, entren en la agenda y sean digeribles y posibiliten eso, justamente una discusión como lo que hizo Roma, bueno, a un nivel un poquito más pequeño, pero tratamos de incidir, de armar, de mostrar. Son temas muy complejos museográficamente de manejarlos, de tocarlos, claro, porque principalmente son temas que nadie quiere ver, ¿no? Entonces es muy difícil hacer una exposición y que alguien vaya en un tema que queremos ocultar, que no nos cuenten, que sea como seguir viviendo en un negación, porque es fácil, porque todos somos parte de este sistema de injusticia, porque bueno, mucha gente de clase media en la Ciudad de México puede tener trabajadoras del hogar que ayudan en la casa, que están trabajando, y entonces es un tema que nos toca a todos, ¿no? No estamos hablando solamente de cosas lejanas, sino que es algo que te influye como ciudadano. Entonces muchas veces no queremos como enterarnos, incomodarnos. No queremos incomodarnos, entonces como museo y como museógrafo y curador, junto con Linda, con Flavio, hicimos todo este proyecto en conjunto. Linda Tach, que es la persona que trabaja en las temporales del Museo de Memoria y Tolerancia. Y una egresada de esta universidad en Historia del Arte. Sí. Y bueno, con ella nos planteamos cómo enfrentar, cómo mostrar algo que nadie quiere ver, ¿no? Ese es el gran desafío en este tema. Y convocamos a Flavio para tratar de incluir la realidad virtual. Era algo que hicimos una casita muy bonita fuera del museo. También tratamos de hacerla fuera del museo, o sea, en la parte del hall del museo, como para que tenga más accesibilidad, no meternos en una sala que la gente tenga que pasar muchas puertas para llegar a esa información, sino más bien como que pasas y la ves. Es un espacio muy interesante porque está frente a Cancillería, a Relaciones Exteriores, frente al Poder Judicial. Sí, claro, de lo familiar además. De lo familiar, entonces creo que era un lugar que queríamos sacarlo de la sala tradicional donde siempre hacemos las exposiciones y ponerlo en un lugar más visible. Y la cuestión de hablar de incorporar la tecnología, una película, un corto en realidad virtual, era que la gente, no tanto por el tema, sino por las ganas y la curiosidad de ponerse unos lentes, se enfrentaba con el tema, ¿no? Entonces, enseguida que te ponías los lentes de la realidad virtual, te encontrabas en un espacio de una familia, de una casa, y estas diferentes trabajadoras en diferentes historias nos iban contando sus intimidades y sus problemáticas y toda su vida como trabajadoras del hogar
y quizás si tenés una pantalla o tenés que leer un texto, pasás de largo, pero bueno, ya al ponerte los lentes y al sentarte en una casa, porque estaba recreado como una casa, realmente te enfrentabas y te dabas el tiempo de escuchar esta problemática. Creo que fue como una estrategia de comunicación, de poder realmente que la gente se dé esos 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos que duraba el corto, para de una manera actual, muy creativa y muy íntima también, poder entender y escuchar la problemática. Entonces nada más quiero hacer una precisión. Esto no era una ficción. Ustedes hicieron entrevistas a trabajadoras del hogar que dijeron realmente y se referían a su experiencia dentro de una casa. Sí, exacto. De hecho, un poco interrumpiendo fueron 3 compañeras del sindicato Okay. en nuestra organización y fueron 3 historias bastante, pues, importantes, ¿no? En todas las historias que tienen las trabajadoras del hogar, ¿no? Una joven madre soltera que deja a sus niños con la mamá y viene a la ciudad a trabajar. Una señora ya mayor que también, o sea, lo que revela ahí es que muchas empleadoras ni siquiera saben dónde viven, cómo se llaman, si tienen familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, completamente sí, ella, deshumanizados. lo que impactaba mucho de ella era decir, yo llevo como 15, 18 años con mi empleadora y ella ni siquiera sabe mi apellido, ¿no? Y entonces, y una compañera también que tiene un hijo y que ha pasado una problemática con el hijo por el niño y que tiene problemas porque nació en una situación difícil. Entonces, estas historias, y además son tres personas con diferentes edades, entonces reflejó mucho esta historia que muchísima gente lo vio, o sea, nos sorprendió muchísimo cuando empezaron a ver esto en la casita, o sea, veíamos gente así como de repente llorando o cosas así que no conocían o no estaban cerca de la problemática del cual todos los días también están inmersas, ¿no? Y me parece muy particular el tema de los lentes, Marcelina, Ignacio, porque es algo que está, pero no lo habían visto. Sí. Y tú los haces ponerse unos lentes como si eso les mágicamente diera el poder de ver por primera vez algo que quizá en su casa misma no lo habían visto. Sí, hablando mucho cuando trabajamos la parte museográfica, hablamos con los especialistas, ¿no? Porque uno no es especialista de todo, entonces tiene que más bien como hablar y empaparse del problema. Y bueno, surgió mucho el tema de la invisibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo combatimos museográficamente, curatorialmente una invisibilidad donde la gente justamente no quiere ver? Entonces es poniéndose un lente y ver otra realidad e influir mucho más directamente en las personas, ¿no? Entrar en una intimidad. También hablaba, uno de los casos era también de abuso, casos como más fuertes. Fueron 3 temas, 3 casos muy interesantes, donde las entrevistamos en sus lugares de trabajo y también en sus entornos naturales, con sus familias reales en un punto. Entonces sí tratamos de hacer como un panorama de edades, como dijo Marcelina, de problemáticas, de conflictos, y quizás en esas problemáticas cada quien puede identificar su relación con la persona que trabaja en la casa de uno. Entonces creo que era como muy intimista y también muy reflexivo y autorreflexivo, decir, bueno, esto no estoy viendo algo que pasó hace mucho tiempo o que pasó, que le está pasando a otra gente, sino todos somos parte de esta problemática. Y ese es el tema más complicado cuando uno trata una exposición. ¿Tú crees, ustedes creen que el tema del 3D, o sea, el tema de la tecnología, fue el elemento que invitaba a la gente a ponerse los lentes? Esa era una pregunta que te voy a hacer justo para regresar del corte. Así que no se vaya, estamos hablando del trabajo del hogar visto desde el arte y estamos hablando con Marcelina Bautista y con Ignacio Vázquez Parabano. Volvemos en 3 segunditos. Estamos de regreso hablando del trabajo del hogar visto desde el arte. Ignacio, nos quedamos en que esta exposición que ustedes hicieron, Hogar Justo Hogar, en el Museo Memoria y Tolerancia,
quizá a través de la invitación a que el público dijera, ay, nunca me he puesto unos lentes de realidad virtual, y solo a través de estos lentes podía ver y asomarse a esa realidad que en realidad tiene en casa pero no había visto? ¿Tú crees que así funcionó de alguna manera esta exposición? Yo creo que funcionó justo lo que tú decías, la curiosidad de ponerse unos lentes. Entonces era como una fuerza que te enteres. Fue un juego muy interesante que logramos con el museo, justamente de que haya filas para entrar a la casita y que haya interés en algo que es difícil de que la gente tenga interés de enterarse, como ya lo hablamos. Y bueno, la repercusión fue, bueno, ir poniendo el tema, ir metiendo, ahora son cosas que son semillitas que uno va sembrando, y quizás cuando, bueno, surgen estos grandes cambios, estas grandes leyes, bueno, ya hay gente que ya se le pudo incidir un poco más, tengan otras formas de pensar. Obviamente los museos, y no es algo mágico y que la gente va a salir, se saca el lente y ya cambia la vida, sino hace falta justamente una ley, que para eso está Marcelina. Nosotros somos un apoyo, un aporte, somos un medio de comunicación, como un museo es un medio de comunicación, como puede ser la prensa, como puede ser muchos otros medios de comunicación, el cine, y como tal tratamos de mostrar y de incidir en lo que podemos mínimamente, quizás en el sentido común de las personas, pero bueno, para eso están también las luchadoras que están día a día en el Senado, en la Corte, que es donde realmente pasan las cosas. Pero bueno, también, perdón, que una ley tampoco, si no tiene un sustento social que la vaya aportando, tampoco por sí sola funciona. Entonces creo que siempre es muy importante como hacer el balance entre la ley y el comunicar a la gente de qué trata la ley y para qué sirve, para que no sea una imposición, sino que sea también un reclamo de la sociedad. Claro, pero en este sentido, Marcelina, y ya para pasar y de regresar al tema de la ley y de la lucha que han tenido ustedes, ¿de qué manera tu trabajo y el trabajo de tus compañeras en el centro de apoyo se han podido apoyar? Lo decías hace un momento, 18 años se aceleraron en 3 días después de la película de Roma. Estas experiencias museográficas, el uso de la literatura, etcétera, ¿te aporta, te ayuda y te hace compañía en la trayectoria de que la gente vea el problema que en realidad no lo ve? Creo que es importantísimo. Primero, el acompañamiento de muchas cosas que con los medios de comunicación ha servido muchísimo para nosotras, ¿no? Y el arte pues ha sido como una parte importante, ¿no? Desde exposiciones como Hogar Justo Hogar, y en los espacios donde lo estuvimos llevando, era importante para sensibilizar, ¿no? O sea, el tema de la sensibilización también, esto ayudó muchísimo. Y por supuesto, yo creo que es importante también desde cómo lo tomamos nosotras las trabajadoras del hogar, lo que se escribe y lo que se expone. Es decir, en el cine siempre hay como estas películas, ¿no? de que expone a las trabajadoras del hogar, no tanto como para que se reivindiquen sus derechos, sino más bien como esta manera, ¿no? de exponer a las trabajadoras en la televisión, en las telenovelas y todo. Y por eso muchas veces también creo que han habido películas muy importantes, ¿no? En Estados Unidos, Help fue una película muy importante para las personas trabajadoras del hogar negras, pero más allá, ¿no? de la discriminación que ellas vivían. Entonces, y por el otro lado, pues Roma, cuando lo empezamos a ver en México, sin conocer que íbamos a tener como verlo, o que Alfonso Cuarón en algún momento nos llamara y nos dijera pueden utilizar la película para lo que puedan creer o para lo que necesitan. Entonces creo que fue la parte muy importante que una película o un productor te llame y te diga puedes usarlo, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto todas las películas que se escribe sobre trabajadoras del hogar sí tiene como ese sentido de apoyar esta lucha, y que muchas no, solamente se escriben y ahí se quedó, ¿no? Entonces, claro, porque también están estas otras categorías televisivas, por ejemplo, tan mal construidas y tan importantes en una época. En México estuvo La Criada Bien Criada, que bueno, hasta el título, ¿no? Tuvo un montón de
aportaciones de la India María, no sé si te acuerdas de que también tenía como desde la burla Sí, los clichés, constante. estereotipos, caer en lo fácil y que ayudaron al contrario a crear otro tipo de sentido común y ahora es bueno romper A marcar eso. más las diferencias, A ¿no, marcar más las Ignacio? diferencias, sí. Antes de regresar al tema, ahora sí, del trabajo jurídico, entiendo que esta exposición, después de estar en el Museo de Memoria y Tolerancia, que tuvo súper buena recepción, les invitaron a itinerarla a otros lugares. Sí, estuvo en el Senado justamente, fue muy interesante. ¿Por qué, Ignacio? O sea, ¿por qué este trabajo, por qué alguien en la Cámara, en el Senado les invita? Pues justamente en este momento de cabildeo de la ley, ese momento, ¿no? Cuando cuando fue, sí, la idea era como mostrar también a muchos niveles. Entonces, como, bueno, mucha gente no iba al museo, era, bueno, más bien llevar la casita, llevar el museo al Senado. Y era justamente la idea, era una casita, o sea, que recreamos una casita, entonces... Cuando dices recreamos una casita, explícame. Era una sala, una casa de tipo escenográfica clásica, casa de novela, de telenovela mexicana, ¿no? Con esos clichés y estereotipos de la casita perfecta. Okay. Y entonces, bueno, era una salita que se podía mover, se podía llevar, se podía trasladar. Entonces, tratamos en esa casita había una mesa y en esa mesa te podías poner los lentes y había información también, ¿no? Estaba acompañada también de información, estaba acompañada del contrato que se... Y se sumaron todas las organizaciones, ¿no? Como CONAPRED, Hogar Justo Hogar, que es otra organización de empleadoras, ¿no? Que buscan también el respeto de los derechos de las trabajadoras del hogar, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, nosotros. Entonces, todas estas organizaciones que han también de alguna manera incidido para visibilizar el tema en los espacios públicos. Entonces la casita con esta forma de representar la situación de las trabajadoras del hogar. El sindicato y CASE, pues por supuesto que quisimos y queremos seguir usando pues toda esa información porque no solamente nos vamos a trabajar en el Senado o algunas otras instancias, sino también las mismas empleadoras tienen que mirar esta situación que no se ve. El trabajo del hogar no se ve solamente se ve cuando no se hace. Claro. Entonces, entonces muchas empleadoras tienen que ver la situación de sus trabajadoras del hogar para poderse poner en sus zapatos y decir, no solamente yo soy la que necesito, es una persona que también necesita tener un trabajo digno y de ahí retomo un poco como esta idea, ¿no? El trabajo del hogar lo realizamos la gran mayoría las mujeres y de ahí que muchas mujeres que están en la precariedad total, que son mujeres indígenas y que dejan sus pueblos para llegar a la ciudad y encontrar un trabajo, entonces se encuentran como en dejar a su hijo con la tía, con la hermana, con alguien que le cuide para que pueda ir a trabajar, pero gana 200 pesos y 50 le va a dar porque la que le ayuda, porque ese sí es ayuda, entonces le da 50 pesos, 100 pesos, entonces se quedan con nada. Y entonces el trabajo que nosotras realizamos va más allá de decir que el trabajo tiene que ser digno y el trato que tiene que ser justo con las trabajadoras del hogar. Nos quedan poquísimos minutos, Marcelina, pero quiero saber en qué va esta ley. Bueno, el 14 de mayo el Senado aprobó un dictamen que fue regresado después de entregarlo a la Cámara de Diputados y entonces estamos esperando la publicación por parte del Ejecutivo de esta iniciativa de reforma al capítulo 13. El 31 de marzo se lanzó el plan piloto de inscripción al Seguro Social a las trabajadoras del hogar y este plan piloto va a durar 18 meses mientras se va reformando la ley del Seguro Social. Porque ahorita es opcional y la idea es que sea obligatorio, para obviamente. que la seguridad social sea obligatoria. Entonces, obligatorio para ahorita el empleador. sí, y aunque sea opcional, sí pedimos que los empleadores empiecen a inscribir a sus trabajadoras. Hay muchas trabajadoras del hogar que necesitan de la seguridad social, ¿no? Estamos por terminar el programa. Ignacio, Marcelina, ¿con qué palabra quieren cerrar? ¿Con qué solicitud quieren cerrar el programa?
Pues un poco la exposición fue justamente también para los empleadores, pero también para empoderar a las trabajadoras. Por eso estuvo también en una forma gratuita, fuera del museo, frente a la Alameda. gratuito. Sí, frente a la Alameda Central, que también es un lugar que los domingos es muy clásico de paseos de todos tipos de clases sociales. Entonces, bueno, fue como también el mensaje, justamente como dijo Marcelina, para ambas partes, porque también hace falta empoderar a las trabajadoras del hogar para exigir sus derechos y concientizar a los empleadores para darlos, ¿no? Entonces sería un trabajo a dos partes. ¿Y en qué crees que funcionó más la exposición? Pues creo... ¿En concientizar a qué parte? O sea, por el público que fue, por el público que veía mientras estaba, creo que hubo... Muchos empleadores. Muchos empleadores. Muchas personas. Muchos empleadores. Y también muchas trabajadoras. Justamente depende del día de la semana, los horarios. Los domingos. Los domingos, justamente. Creo que sí funcionó para esta pequeña semilla que es un museo de memoria como el nuestro. Y bueno, ese es nuestro trabajito de hormiga. De acuerdo. Y Marcelina, ¿en dónde crees que podamos seguir bueno, quiero tener tu frase final, pero nada más antes de irnos, ¿en dónde podemos ver tu trabajo? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué sitios web podemos visitar? Sí, primero estamos en CASE, en su página de... Que es el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Tenemos nuestras redes sociales, @untrabajodigno, el Facebook igual CASE. Y bueno, cerraría diciendo que las trabajadoras del hogar tenemos que estar unidas y es lo que nos ha dado avanzar en nuestra lucha, que todas estemos juntas, aunque estemos en diferentes casas, y que nuestros derechos sean reconocidos por los empleadores, porque pues es una ley que se va a garantizar, ¿no? Entonces queremos que los empleadores sepan que ya existe esta ley, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, que va a ser obligatoria para las trabajadoras del hogar. Se va a lograr, ya verás. Sí, pues muchísimas derechos y obligaciones también, ¿no? Sí, no, desde luego, que esté bien normado y demás, pero creo que el trabajo que están haciendo en todas sus áreas es espectacular, así que yo los felicito como ciudadana y como conductora del programa. Les agradezco muchísimo haber estado aquí, Marcelina, Ignacio, y yo lo veo a usted en la siguiente emisión de Observatorio Cotidiano en la Cultura. Hasta la próxima.